Los ovnis frecuentemente se reportan de muy diferentes maneras y formas. Y una de las que, al menos en la zona sur de Tamaulipas, ha sido mencionada con mayor frecuencia es la esfera, de la que de manera directa me han compartido ya varios testigos sus experiencias al poder observarlas. Hola, soy Basilio Cot y hoy voy a compartirles varias historias que hablan del mismo tipo de ovni sobre la zona sur de Tamaulipas. Acompáñenme a hacer un repaso de algunos de los detalles de cada historia, así como de las características en general de este tipo de ovni en diferentes partes del mundo y de otros tipos de ovnis que se han visto en esta zona en lo general. En el tiempo que tengo de vivir en esta zona sur de Tamaulipas, he tenido la fortuna de conocer personas que me comparten historias respecto a avistamientos en esta zona noreste de nuestro querido México, y hay al menos dos tipos de ovnis que destacan muy específicamente. Uno es la esfera, de la que hay testimonios de una sola esfera y de dos o más, y de un disco o platillo volador, de las que también hay testimonios de discos en lo individual o en flotillas de varios, normalmente entre 5 y 7 aproximadamente. Hoy me voy a referir a las abundantes historias de ovnis esféricos, que son similares en descripción, pero que vale la pena hacer un recuento de la información que acompaña a cada avistamiento. De inicio, les describo a qué me refiero cuando hablo de un ovni tipo esfera. Estamos hablando de un objeto normalmente sólido, de aproximadamente 1 metro de diámetro, aunque puede llegar a ser de mayor tamaño. También influye cuando el objeto avistado está a muy grande altura y se ve pequeño. Basta recordar la historia de Don Memo y la esfera que vio sumergirse en el mar, que era de aproximadamente 7 metros de diámetro. Esta historia les recuerdo que está en mi canal de YouTube llamado Basilio Cot, y el video se llama 14, una esfera muy brillante entra al mar frente a Tampico y un pescador es testigo. Y la lógica para este tipo de estimaciones se basa en el tamaño que se percibe tiene un avión cuando está a una altura de crucero, en que apenas es un punto en el cielo y se distingue apenas por su estela de vapor de agua color blanco, contrastando con el azul del cielo. Esos aviones llegan a medir entre 40 y 70 metros, dependiendo de si es un jet normal o un jumbo. Así que un objeto que se percibe a una altura muy grande como un punto, que es algunas pocas veces más grande que una estrella en el cielo nocturno, debieran por fuerza ser de un tamaño mucho mayor, a lo mejor unos 40 metros. Las esferas de 1 metro aproximadamente se visualizan a algunas decenas, quizás cientos de metros de altura respecto a los testigos normalmente. Vamos a iniciar con dos avistamientos de grupos muy numerosos de esferas circulando sobre los cielos de Ciudad Madero. El primero fue sobre la zona de la colonia Árbol Grande, a principios de los 90, en que un grupo de poco más de 20 esferas evolucionaron en el cielo a plena luz del día. Sus movimientos eran erráticos en algunos momentos y mostraban en lo general un desplazamiento lento. Esto permitió que un grupo de trabajadores de un conocido comunicador en la zona, quienes trabajaban en ese momento en esa área, pudieran captarlas en video. Es claro que las esferas no presentaban luz propia, sino que su superficie pulida, de apariencia metálica de un color blanquecino, reflejaba la luz del sol. El otro avistamiento de un grupo de esferas fue de una cantidad mayor. Fueron varias decenas, se calcularon en un número entre unas 40 o 60 esferas, de la misma descripción que el anterior, pero en un grupo más numeroso, que fueron avistados después del año 2000 sobre la colonia Ampliación de la Unidad Nacional de Ciudad Madero, cuando un par de trabajadores que laboraban en los techos de unas casas a media mañana, al voltear sobre la escalera que les lleva al techo desde el suelo, observaron todas esas esferas. El hecho fue corroborado por un repartidor de agua que igualmente laboraba en esa privada. Su comportamiento era más consistente y se movían con dirección de sur a norte en contra del viento de manera sostenida. En ambos casos, el tamaño se percibía similar, así como sus características físicas, y en ambos casos también se podría estimar su altura entre 300 y 400 metros desde la posición de los testigos. Hay otro avistamiento que fue de 3 esferas nada más, las cuales fueron observadas circulando a baja altura, a plena luz del día, desde el este y hacia el oeste, desde la ciudad de Tampico hacia el sistema lagunario cercano, a la altura de la avenida Hidalgo y la colonia Lomas de Rosales. Las esferas eran iguales en tamaño y descripción física, con una apariencia metálica, con superficie pulida reflejante, sin luz propia.
En otros testimonios hay dos que se refieren a avistamientos de esferas sobre las instalaciones de refinería Madero en aquel municipio. Ambos de varias esferas, aproximadamente 5, con las mismas características físicas pero inmóviles. En uno de los casos fueron vistas por una cuadrilla de trabajadores y un ingeniero civil, mientras estaban inmóviles, suspendidas a baja altura sobre sus cabezas por espacio de aproximadamente unos 20 o 25 minutos, hasta que las dejaron de ver por la necesidad de volver al trabajo y no percibieron en qué momento se fueron ni cómo. En el otro caso, es el testimonio de un trabajador igualmente en la refinería, que describe algo muy similar, aunque lamentablemente no he tenido la oportunidad de conocer los detalles, dada la edad de la persona y las circunstancias que estamos viviendo, y por sus características en general, pudiera ser el mismo avistamiento. Los mantendré informados. Cabe mencionar que en Refinería Madero existen comentarios de terceras personas que hablan de no pocos avistamientos, por lo que por su cercanía con la playa de Miramar pudiera ser una zona de alta frecuencia. Y es precisamente en Playa de Miramar en donde de día y de noche hay avistamientos más frecuentemente. Me voy a referir a dos muy particulares, uno de día y el otro de noche. En el caso del que se observó en el cielo nocturno, básicamente se describe como una esfera luminosa que aparece en el cielo poco más grande que las estrellas, pero que tiene comportamientos erráticos, acelera, sube, baja, hace giros en ángulos cerrados, se pasea de izquierda a derecha y viceversa, y en un determinado momento desaparece hacia arriba a una velocidad impresionante. Caso similar de otros testigos que a plena luz de día sobre la tarde observan cómo una esfera se aproxima desde el oeste hacia el este, precisamente hacia la playa de Miramar, que es en donde ellos se encontraban. Era luminosa, y por el comportamiento que describen los testigos, el cual era primero lineal y luego ascendente a una altura importante, después desciende y acelera. Definitivamente no podría ser un avión o un dron, simplemente era una bola de luz que con un cielo despejado de día y luz propia podía hacer esa clase de maniobras. Dos testimonios más, uno muy cerca y el otro a gran altura. El cercano se refiere a una esfera luminosa que el testigo de la colonia petrolera de Tampico observa precisamente evolucionando en el patio de su casa y que él podía observar a la altura de la ventana del segundo piso de su casa. Ahí les encargo eso. En el otro avistamiento años después, y apenas a unas cuadras del anterior, ahí mismo en la colonia petrolera en Tampico, me tocaría a mí observar en el cielo nocturno sobre la madrugada, en una noche despejada, a 3 luces apenas del doble del tamaño de algunas estrellas, evolucionar y dirigirse a gran velocidad en diferentes direcciones, siempre desde el sur y hacia el norte. Cabe mencionar que precisamente por mi interés en el tema, he tenido la gran fortuna de ver ingresar a la atmósfera basura espacial y ver cómo se va fragmentando esa gran bola de fuego en varias bolas de fuego más pequeñas. He visto en varias ocasiones lluvias de estrellas, además de que me tocó ver el cometa Hale-Bopp, así como satélites y a la misma Estación Espacial Internacional inclusive. Lo anterior, además de aviones a mediana y muy grande altitud en noches perfectamente claras. Y les puedo decir, con base en lo anterior, que hay una muy alta probabilidad de que las luces redondas que vi no eran absolutamente nada de eso. Estoy seguro. Para que se den una idea, tanto los aviones como la Estación Espacial Internacional o los satélites se observan claramente a una velocidad sostenida pero semilenta, a pesar de la velocidad que llevan en la atmósfera, que es muy alta. Y las 3 luces que yo observé tenían una velocidad mucho más alta, además de que su comportamiento no correspondía a lo que yo ya he conocido. En otros 2 casos, que fueron avistados por una misma persona, cuyo seudónimo es Observador de Estrellas, fueron observados hacia el oeste de la ciudad de Tampico, a la altura de la colonia Jardín, cerca de la avenida Hidalgo, 2 esferas en 2 diferentes momentos. Ambas en fechas recientes, dado el interés del testigo en observar el cielo nocturno, precisamente esperando ver algún fenómeno similar, y que me las ha compartido recientemente. Muchas gracias por su confianza. En uno de los avistamientos se refiere a una luz un poco más grande que las estrellas, que atravesó el cielo en algunos segundos en un vuelo controlado. Dada su experiencia observando el cielo y que ha tenido la oportunidad de ver satélites y aviones durante la noche, evidentemente él está seguro de que no era nada de eso. El otro caso de nuestro testigo, el observador de estrellas, pudo observar en esa misma zona de Tampico una esfera oscura bien delimitada con una tipo ventana debajo de ella,
que tenía una luz verde tipo fluorescente, que de igual manera atravesó el cielo del suroeste al noreste a gran velocidad, pero a una altitud menor que su avistamiento anterior. En esta ocasión, él considera que su altura no debió pasar los 400 metros y que estima de la misma forma pudiera haber tenido una circunferencia de menos de 2 metros en tamaño. En otro caso, ahora en el municipio de Altamira, hay testimonios de personas que se dedican al trabajo en el campo, agricultores, quienes al norte de la mancha urbana del municipio de Altamira y adentrándose en la zona rural por brechas y caminos, han visto esferas a relativa baja altura. Aún no tengo los detalles de esas historias, pero de manera preliminar se refiere a varios casos en diferentes momentos y con exactamente las mismas características. Le compartí a uno de los protagonistas un video preguntándole si eran similares a lo que ellos han visto y me afirmó que efectivamente así era. El último caso no es precisamente de esta zona, pero es relevante porque fue un tan pequeño quien, estando en la Ciudad de México, tuvo la fortuna de observar uno de los avistamientos más famosos de la época reciente en México, y me refiero precisamente al que fue visto durante el eclipse de sol, el más largo del siglo XX, y sería precisamente en julio de 1991, en que durante el proceso en que la luna oculta al sol en su totalidad en pleno día, muchísimas personas en algunos sectores de la Ciudad de México tuvieron la oportunidad de filmar desde diferentes puntos dos tipos de ovnis diferentes. Uno aparentemente es como un disco y el otro tiene forma de esfera, ambos de apariencia metálica que refleja la luz del sol y que se mantienen inmóviles a cierta altura a pesar de los vientos. Respecto a este caso, tengo el reporte de este tan pequeño que, estando en la azotea de un edificio precisamente preparado para ver el eclipse, tuvo la fortuna de ser testigo de este avistamiento. Por cierto, muchos escépticos argumentaron que durante el periodo de oscuridad del eclipse, las personas se pudieron confundir con el planeta Venus o con un globo metálico, que va del planeta Venus a un globo metálico. Y he escuchado los testimonios de que no era ninguna de esas dos cosas. Estas son las historias que hasta el momento he recibido de primera mano de los testigos en nuestra zona, que describen esferas sobre nuestros cielos. Como verán, no son pocas. Estoy seguro que hay muchas más. Aquí les voy a hacer una diferenciación respecto a lo que algunas esferas pueden mostrar. Hay tres tipos de esferas independientemente de su tamaño. El tamaño puede variar y ya depende del cálculo que pueda hacer cada persona. Pero independientemente del tamaño, hay tres tipos de esferas diferentes. Unas son de apariencia metálica, con superficie pulida casi espejo, que no tienen luz propia. Esa es una. La otra es como las del video que les compartí de Monterrey en mi canal de YouTube, Basilio Cot, el cual se llama 25, familia tan pequeña, avista 3 ovnis en Monterrey, y estas esferas tienen luz propia. De hecho, son luces redondas que están en el cielo, que inclusive fueron filmadas por esta familia tan pequeña. Estas últimas esferas o luces brillantes, a la distancia se perciben como un foco potente, y que se ve su brillo hasta cierto punto, igual que una fuente de luz blanca brillosa, como el de una lámpara normal, pero muy grande. Sin embargo, hay otro tipo de esfera más, que también tiene luz propia, pero que a diferencia de las anteriores de Monterrey, su luz es irreal o anormal. Se percibe con luminiscencias que tienen cambios de intensidad por áreas de la esfera al azar. Es decir, su luz no es con la misma intensidad en toda la esfera, como las de Monterrey, y tiene variaciones de tonalidades. A veces predomina el blanco, en otras el rojo, hay también verde y otras amarillas, pero tienen otras tonalidades que recorren como en oleadas toda su superficie. Y digo que parece irreal o anormal, porque la luz da una sensación de profundidad en lugar de volumen. Es decir, pareciera que la esfera, más que ser una esfera, si un objeto sólido, fuera una ventana circular que nos permitiera ver luces que están del otro lado, sea lo que sea este otro lado. Es difícil la descripción, pero intentaré ejemplificarlo con un par de videos en mi Facebook. Esta luz más bien parece producto de un campo de energía. Por último, me voy a referir a las capacidades de estas esferas y una descripción general respecto a ellas, con base en mis testimonios de videos que he visto en YouTube. En mi vida, estudiando el tema OVNI, he visto varios videos muy ilustrativos de lo que estos objetos esféricos son y pueden hacer.
En uno de ellos se observa a una esfera como una bola de boliche metálica con superficie pulida, sin luz propia, de aproximadamente 1 metro de diámetro, evolucionando alrededor de una sonda terrestre en el espacio exterior. Se acerca a la sonda, la rodea, se aleja de una manera inteligente con una trayectoria pausada y controlada. Hay que recordar la velocidad a la que las ondas orbitan en la Tierra, precisamente a nuestro planeta. En otro video se ve una esfera idéntica a la anterior, pero en el fondo del mar. Cuando unos buzos están tomando videos cerca de una barrera de arrecifes de coral, con una visibilidad excelente debajo del agua, y entre el coral hay una esfera exactamente con las mismas características de las del video del espacio exterior. Estando inmóvil sobre el fondo marino, de pronto evoluciona y avanza esquivando las rocas y el coral sin dejar ninguna turbulencia en el agua, ni rastros de alguna emisión de aire o alguna sustancia que denote su medio de propulsión. En la toma, se observa cómo va con una trayectoria ondulante esquivando los obstáculos en el fondo marino, las rocas y el coral, y que se aleja rápidamente de quienes hacen las tomas. ¿Sí? Es un objeto que no debería estar ahí, ¿sí? Y que sin embargo está y tiene comportamiento inteligente, ¿sí? Y tiene las mismas características que el anterior que les platiqué del espacio. Por cierto, también recuerdo otro video en el que también una esfera sigue una lancha en la superficie del mar a una gran velocidad, como si fuera también una lancha que va sobre la superficie, y que en un determinado momento cruza la estela que la lancha va dejando en la superficie del mar sin mayor afectación. La esfera, adivinó usted, querido amigo, es exactamente igual en la descripción de sus características que las anteriores. Hay un cuarto video que es por demás descriptivo. Durante el vuelo inaugural del Concorde, este avión francés, recuerda usted, este avión era supersónico, tenía sus alas en forma de delta, un triángulo grande, y su pico ligeramente inclinado hacia abajo cuando volaba. Pues durante ese momento histórico en que el Concorde volaba por primera vez a una gran velocidad, un avión que va cercano al Concorde va haciendo unas tomas en donde se ve el Concorde completo, volando en el cielo. En un determinado momento se observa una esfera que comparada con el avión es del tamaño similar a una de sus ventanas en el fuselaje, probablemente 1 metro, un poco menos de 1 metro de diámetro, y coincidentemente, adivina usted, es exactamente las mismas características que los anteriores. En esta ocasión la esfera se ve que desciende de la altura hasta el avión, se pasa un poco, se detiene, se regresa y se alinea momentáneamente con las ventanas del avión y luego acelera y sale de cuadro. Les recuerdo que el avión va a velocidad supersónica y los movimientos de la esfera se ven tan pausados y elegantes, además de inteligentes, que es verdaderamente asombroso. Ahí luego lo voy a poner en mi Facebook para que lo vean. Y el último video es sobre tierra firme. Se observa a plena luz de día cómo un vehículo todoterreno va por un camino de terracería en medio del desierto y se ven los cactus a cada orilla del camino. De pronto se observa una esfera del tamaño de una llanta de camioneta que volando a escasos 50 o 60 centímetros del suelo va siguiendo al vehículo respetando las curvas en el camino a la misma velocidad que el vehículo. Ya sabe usted, la esfera tenía las mismas características que todas las demás que he descrito. Es como si fuera exactamente el mismo objeto el protagonista de todos estos videos. Los voy a buscar, deben estar en YouTube. Yo los vi ya hace años, evidentemente no tuve la precaución de guardarlos. No sabía que iba a estar haciendo lo que estoy haciendo ahora. Cuente usted que los voy a buscar esperando encontrarlos pronto. Y conforme los vaya identificando, se los iré compartiendo en mi Facebook para que los vayan viendo. Créanme, yo los vi. Concluyendo este video, puedo resumir que tenemos esferas metálicas con capacidades de maniobrabilidad transmedio, es decir, en diferentes medios, espacio, aire, agua y sobre tierra, con las mismas características físicas, sin ningún medio de propulsión visible, que seguramente también tendremos operando en esta nuestra zona sur de Tamaulipas, aquí en México. Así que hay que estar atentos a nuestros cielos y mantos acuíferos por si tenemos la fortuna de verles en acción por esta zona. Un apunte final. Durante las guerras mundiales, los aviones militares de todos los bandos reportaron objetos voladores esféricos que les acompañaban en algunas de sus misiones. A estos objetos esféricos, que por cierto eran igual en tamaño a todos los demás,
y características también similares, los pilotos de los diferentes países que estaban en conflicto les llamaron Foo Fighters. Y no sería hasta después de la guerra, ya en tiempos de paz, que supieron que no pertenecían a ningún país participante en ambas guerras. Los testimonios son impresionantes. Los objetos aceleraban, frenaban, rodeaban los aviones y se alejaban a gran velocidad. Espero que les hayan gustado estas historias. Les espero en mis medios de contacto. Recuerden que si tienen historias de ovnis pueden compartirlas conmigo y manejaremos los detalles de su experiencia con seriedad y discreción. Compártanme en mi correo sus historias. Las evaluaremos y si son consistentes, pronto las tendrán en un video para la posteridad. Recuerde que en mi canal quiero enfocarme especialmente en los incidentes o historias de Tampico, Madero, Altamira y las Huastecas. Pero todas son bienvenidas, no importa en qué parte del planeta hayan sido vividas. Soy Basilio Cot y conmigo tiene una voz confiable y estudiada para sus historias. No se pierdan el próximo video, estoy seguro que les gustará la historia. Nos vemos.